El ser humano que veíamos en el anterior capítulo, que vive inmerso en una determinada situación, llega a ser consciente de una determinada trama social. Llega a vivir inmerso en una serie de ideas, una serie de creencias, una serie de conciencias colectivas que influyen decisivamente en su manera de ser. Lo interesante desde el punto de vista de la psicología es tanto, como veíamos en el anterior capítulo, ver cómo nos influye este ambiente, como también saber y conocer cómo se va formando este ambiente, cómo se construye una sociedad, cómo se construye un estado de opinión, cómo podemos nosotros influir en esta opinión y cómo podemos defendernos de la misma. El 28 de noviembre de 1978, el mundo se enteró de que más de 900 miembros de un culto religioso americano habían cometido asesinato y suicidio en masa. Sus cuerpos se encontraron en su cuartel general, en la selva de Johannestown, en Guayana, América del Sur. Se habían envenenado ellos y sus hijos, y los que se resistieron fueron asesinados por orden de su carismático líder, Jim Jones, que murió con ellos. Jones prefirió la muerte al castigo que le esperaba por haber ordenado el asesinato de un diputado norteamericano que estaba investigando el culto. Ha sido un error el querer introducirte y sacar a cualquiera de nosotros. No te dejaremos. Morirás. Para sacar a alguien tendrás que pasar por encima de nuestros cadáveres. Es fácil pensar que la tragedia de Guayana fue un acto de gente enferma y demente que eran completamente diferentes a nosotros. Pero si nos detenemos aquí, habremos atribuido el comportamiento de los seguidores de Jones únicamente a sus características individuales y no al poder de la situación. Habremos caído de nuevo en el típico error de atribución. Esta gente, después de todo, estaba lejos de su hogar, aislados de todo y de cualquier persona conocida. Y dependían totalmente de su líder, que durante años les había dominado. Esta combinación de factores les llevó a crearse una visión del mundo tan paranoica que les condujo a la muerte. Su comportamiento fue el resultado de la situación en la que se encontraban. En el capítulo anterior, estudiamos el poder de la situación para controlar el comportamiento social. Ahora es el momento de añadir una segunda lección de psicología social. La situación de estos factores no solo depende de la realidad objetiva. También se ha de tener en cuenta la manera en que se percibe, se entiende y es interpretada por la gente que lo vive. Es esta visión subjetiva de la realidad la que forma un fundamento para el comportamiento social. Los psicólogos se refieren a esta habilidad para crear realidades subjetivas como el poder del control cognitivo, el poder de las creencias de la gente para dar diferentes significados a las situaciones en las que se ven inmersos. Estas creencias pueden ejercer una fuerza dirigente sobre el comportamiento social, incluso llegando a anular los hechos objetivos de la situación. Por lo tanto, cuando se quiere entender cualquier comportamiento social inusual o inesperado de las otras personas, uno se debe preguntar primero, ¿cuál es su situación? Y segundo, ¿qué es lo que hace diferente su percepción de la nuestra? Una gran cantidad de conflictos entre individuos y naciones han derivado de la creencia que nosotros, como personas razonables, percibimos el mundo correctamente, mientras que ellos, los que lo ven diferente, están totalmente equivocados. La Unión Soviética y los Estados Unidos durante la Guerra Fría consideraban su propio lado como el pacífico y el lado contrario como agresivamente hostil. No se trata de discutir si las dos partes tienen razón por igual. La cuestión es que no deberíamos dar por sentado que las percepciones de los demás son incorrectas simplemente porque son diferentes. Desafortunadamente suponemos esto cada día.
y esto frecuentemente conduce al prejuicio. De hecho, es extraordinario ver cómo una pequeña diferencia entre personas puede provocar prejuicios, y sabemos lo difícil que es parar el prejuicio una vez ha comenzado. Podemos crear una reconstrucción total de la realidad para definir a los que no nos gustan y tememos porque son diferentes. Una demostración sugestiva de la naturaleza del prejuicio tuvo lugar no en el laboratorio de un psicólogo, sino en una escuela de Riceville, Iowa. Tras el asesinato de Martin Luther King en 1968, Jane Elliott, una profesora de tercer curso, decidió enseñar a sus alumnos qué significa experienciar una discriminación arbitraria. Elliott dividió su clase en dos grupos, uno inferior de niños con ojos marrones y otro superior con los niños de ojos azules. Oh, yes, they are. Blue-eyed people are smarter than brown-eyed people. My dad isn't. I got stupid. Is your dad brown-eyed? Yeah. One day you came to school and you told us that he kicked you. He did. Do you think a blue-eyed father would kick his son? Yeah. My dad's blue-eyed. He's never kicked me. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. Greg's dad is blue-eyed. He's never kicked him. What color eyes did George Washington have? Blue. Blue. This is a fact. Blue-eyed people are better than brown-eyed people. You brown-eyed people are not to play with the blue-eyed people on the playground because you are not as good as blue-eyed people. Well, the brown-eyed people in this room today are going to wear collars so that we can tell from a distance what color your eyes are. So the blue-eyed people each come up and get a collar. You can choose someone to put this collar on. And it seemed like when we were down on the bottom, everything bad was happening to us. The way they treated you, you felt like you didn't even want to try to do anything. It seemed like Mrs. Elliott was taking our best friends away from us. What happened at recess? Were two of you boys fighting? Yeah, Russell and John were. What happened, John? Russell called me names and I hit him in the gut. What did he call you? Brown eyes. Did you call him brown eyes? They always call us that. You want to get all of the boys call us brown eyes. They say, come here, brown eyes. And they were calling us blue eyes. I wasn't. Sandy and Donna were. Yeah. What's wrong with being called brown eyes? It means that we're stupider. Well, not that, but... Oh, that's just the same way as other people calling black people niggers. Yeah. Is that the reason you hit him, John? Did it help? Did it stop him? Did it make you feel better inside? Stop Russell. Make you feel better inside? Laugh at you when you did? He observado cómo en 15 minutos niños maravillosos, cooperativos, estupendos y considerados se han vuelto horribles, perversos y discriminadores. Creo que he aprendido más de los que se consideraban superiores, porque sus personalidades han cambiado más que las de los que se consideraban inferiores. Because their personalities changed even more than the others did. «15 años después, se reunieron los miembros de la clase de la señorita Elliott. ¿Cómo estás? Oh, estoy bien. Bien. Ahora, Raymond, quiero saber por qué quisisteis discriminar con tanto afán al resto de la clase. Al final del día pensé, el pequeño y miserable nazi. De verdad, no podía aguantarte. Fue realmente diabólico.
Todas las inhibiciones habían desaparecido. Y no importaba si eran mis amigos o no. Cualquier hostilidad o agresión que aquellos niños podían haberte causado, tenías la oportunidad de exteriorizarla. I felt like I was a king, like I ruled them brown eyes, like I was better than them. Happy. Chico, ese día cuando volvimos a casa, hablar de odiar a alguien estaba allí. ¿Me odiasteis? Sí, lo que nos estabas haciendo pasar. A nadie le gusta que le desprecien, que se burlen de él o que le discriminen. Se queda dentro de ti y te vuelves loco. En la demostración de la clase, Jane Elliot y sus alumnos revelaron lo fácil que es alterar la realidad objetiva y sustituirla por una concepción arbitraria del mundo. No importa lo superficiales que puedan ser las diferencias entre personas, una vez estas diferencias empiezan a ser indicadores de superioridad sobre inferioridad, de aceptación frente a rechazo, de dignidad frente a indignidad. Se vuelven institucionales, las reglas están hechas. Las normas están creadas y las expectativas se basan en cómo las personas de diferentes estatus deberían comportarse. La diferencia entre ellos y nosotros es cada vez mayor. La realidad subjetiva se convierte para cada uno en la única realidad. Los que son vistos como inferiores empiezan a sentirse y a actuar como inferiores, y los que son vistos como superiores empiezan a actuar de esta manera. Afortunadamente, a pesar de todo, las expectativas positivas pueden cambiar la percepción que una persona tiene de la situación, al igual que las dramáticas y negativas. Los psicólogos llaman a esto el efecto de Pigmalión, según la obra de George Bernard Shaw del mismo nombre, en el que una golfilla maleducada se puede convertir en una correcta señorita. En un experimento realizado por el psicólogo Robert Rosenthal en una escuela de enseñanza primaria y por Leonor Jacobson en una de enseñanza secundaria, se llevó el efecto de Pigmalión un poco más lejos. Lo que queríamos demostrar era que las expectativas de un profesor podían realmente afectar la actuación intelectual de su alumno. Por ejemplo, su coeficiente de inteligencia. Realizamos un test que pretendía predecir el potencial académico, el test conocido como Test Harvard de adquisición flexional. Basándonos en este test, pero no teniéndolo en cuenta, dimos a cada profesor de la escuela los nombres de los niños de su clase que podrían llegar a ser brillantes durante ese año académico. Estos nombres se escogieron al azar del interior de un sombrero. Los niños no sabían en absoluto que los profesores esperaban algo de ellos. Se les dijo a los profesores que no advirtiesen a sus alumnos. Es decir, los niños nunca lo supieron. Un año después realizamos un nuevo test y nos encontramos que aquellos niños que los profesores esperaban que aumentasen intelectualmente realmente habían mejorado más que los niños sobre los que no se había dicho nada en particular. Es decir, los niños se vuelven más listos cuando los profesores esperan que se vuelvan más listos. Se ha llegado a la conclusión de que existen 4 factores que operan en la mediación o en la comunicación de estas predicciones de autorrealización, especialmente en la clase, aunque no solamente en ella. Veamos cuáles son estos 4 elementos que los profesores emplean con los niños que tienen mejores expectativas. El primer elemento es el factor clima. Los profesores tienden a crear un clima más cálido alrededor de los niños de los que se espera más. Son más agradables con ellos, tanto en lo que les dicen como en los canales no verbales de comunicación. Otro factor muy importante es el llamado factor input. Es algo que probablemente no sorprenderá a nadie. Los profesores enseñan más materia a los niños que tienen más expectativas. Después de todo, si piensas que un niño es menos inteligente y le cuesta más aprender, no te esfuerzas al máximo para enseñarle más cosas. Quedan aún 2 factores que marcan la diferencia. Uno es la oportunidad de respuesta. Es decir, los niños tienen más de una oportunidad para responder si el profesor espera algo de ellos.
Les preguntan más veces y les dejan contestar más ampliamente. Incluso les ayudan a dar forma a sus respuestas, trabajándolas conjuntamente. El último es el efecto feedback. Este factor actúa en el sentido de lo que cabe esperar. Cuanto más se espera de un niño, más se le alaba, más se le refuerza positivamente para conseguir un buen resultado. Este efecto es más diferenciado si la respuesta es incorrecta. Una de las maneras de saber cuando el profesor no tiene grandes expectativas sobre un niño es cuando admite una respuesta de baja calidad. O sea que realmente no ampliará una respuesta insuficiente, quizás porque piense que el niño no es lo bastante listo como para aprovechar una clarificación adicional. En resumen, estos son los 4 factores: clima, input, oportunidad de respuesta y feedback. En la demostración de Jane Elliott en Iowa, los niños a los que se les suponía inferiores actuaban condicionados por las expectativas negativas de su profesor y por las tensiones creadas por su prejuicio. Mientras que en el experimento de Rosenthal y Jacobson, los niños que se suponía que eran superiores tenían el soporte que necesitaban para sobresalir. En los dos casos, la realidad subjetiva se convirtió en el elemento que anuló los factores objetivos de la situación. Al margen de cómo sucede, la información que recibimos de nuestra buena o mala conducta y la forma en que somos tratados puede cambiar nuestra manera de actuar y la visión que tenemos de nosotros mismos. Elliot Aronson, de la Universidad de California en Santa Cruz, trabajó con Alex González, del estado de Fresno, para ver si podían cambiar la forma en que los estudiantes se veían a sí mismos y a sus compañeros. En lugar de aceptar como buena la forma de actuar, compitiendo entre ellos para ganar la atención del profesor, en algunos casos lográndola, pero la mayoría de las veces se puede enseñar a los alumnos a que se vean a sí mismos como una parte de un equipo de aprendizaje. La cooperación, no la competición, es el fundamento de lo que Aronson llama clase puzzle. Mientras yo impartía clases en la Universidad de Texas, se llevó a cabo la integración de alumnos de color y mexicanos en las escuelas de Austin. Hubo un gran alboroto, la violencia estalló y algunas escuelas tuvieron que cerrar. Resultó que estos niños que fueron introducidos en las escuelas de blancos no estaban tan preparados como ellos. Teníamos una oportunidad única para poner en marcha el experimento de clase puzzle. Básicamente lo que queríamos hacer era crear una estructura donde en lugar de competir entre ellos, los niños cooperasen unos con otros. Los niños serían interdependientes y se necesitarían unos a otros para hacerlo bien. Usando el método del grupo puzzle durante una lección en una clase de americanos nativos, el profesor dividió la clase en diferentes grupos llamados grupos expertos. Cada grupo experto aprendía una parte de la lección del día. Por ejemplo, un grupo estudiaba los hechiceros, otro la religión de los indios, otro los jefes de tribu. Cada uno de los grupos expertos estudiaba un aspecto particular de la lección. Los alumnos aprendían la parte que les correspondía, que era similar a la de los demás del grupo. La estudiaban, la repasaban, la aprendían hasta el punto de poder enseñarla a los demás niños. Louder and louder and faster till all the gifts have been burned. Now that our expert groups have finished studying the information, we're going to break up into our jigsaw groups. Break into your jigsaw groups. En el grupo puzzle os encontráis con los alumnos de los grupos expertos, que presentan al grupo completo su materia. Nadie del grupo puzzle puede aprender la lección completa sin depender de los demás miembros del grupo. En este proceso, lo que sucede es que cada uno de los alumnos enseña a los demás su parte, y al final, de esta manera, aprenden la lección entera. Indians did dances for special occasions, when a child was born, after a wedding,
Los niños que estaban asustados, incapaces de comunicarse y mirando como si fueran estúpidos, actuaban ahora de una manera inteligente y clara. A medida que desarrollaban más autoestima, empezaron a actuar mejor. A medida que esto sucedía, los demás niños empezaron a tratarlos con mayor respeto, lo que hizo que su actuación mejorase aún más. Concentrándonos en estos 3 experimentos, hemos visto cómo la situación no solo depende de sus características objetivas, sino también de cómo es percibida e interpretada por los demás. Esta visión subjetiva de la realidad es la que proporciona las bases de una gran parte del comportamiento social. Y el medio donde la realidad subjetiva está más manipulada es la televisión. Remember it just the way it was on Kodacolor VR films. The sharpest, brightest, most dazzling line of color print films Kodak has ever made. Aren't you hungry for Burger King now? We make excitement! Hay bastantes más profesionales usando estrategias de influencia que psicólogos estudiándolas. Su objetivo es muy simple. Quieren que digamos sí. Sí, lo quiero. Sí, lo necesito. Sí, quiero ser la persona adecuada. Sí, lo compraré. El psicólogo Robert Cialdini, de la Universidad del Estado de Arizona, estudió durante 3 años los principios universales y las tácticas de influencia profesional desde dentro, realizando un curso de ventas y publicidad. Uno de los principios universales que encontré es el de reciprocidad. Este principio sugiere que estamos obligados a devolver a los demás la forma de actuación que nos han dado. O sea que si alguien nos hace un favor, estamos más predispuestos a decirle que sí cuando a su vez nos pida uno. Es por esta razón que un Hare Krishna se acercará y te dará algo antes de pedirte una donación. Puede ser una flor o un libro o cualquier cosa. And this bottle will be produced only 2 or 3 times a decade. El segundo principio del que podemos hablar es el de escasez. La idea de que las cosas que son escasas, cuya disponibilidad está disminuyendo, son más atractivas. Las ansiamos más. Como consecuencia, algunos comerciantes usarán estrategias en las que nos dan un tiempo límite de venta del producto que quieren vender. Y al no poder obtenerlo pasado un tiempo, aumenta nuestro deseo de tenerlo y salimos a comprarlo. Otro principio sobre el que podemos hablar es el de autoridad. Estamos dispuestos a seguir las ideas de alguien que está legitimando como experto o autoridad. Reinforce for me and me. Hey, maybe it was made for both of us. Must be magic. Now that's who this shoe was made for. Otro principio es el de compromiso. La idea de que una vez hemos adoptado una postura, tomando una posición, estamos más predispuestos a aceptar cualquier petición relacionada con este compromiso. Por lo tanto, a menudo se intentará que adoptemos pequeños compromisos consecuentes con la dirección que quieren que sigamos. Por ejemplo, en un estudio hecho en Toronto se demostró que si un grupo de gente llevaba un pin en la solapa con el mensaje Apoy United Way, 2 semanas más tarde se conseguían el doble de donaciones a la United Way al ser solicitadas por el vecindario. El siguiente principio se basa en el aprecio. A las personas les será más fácil decir sí a una petición de alguien a quien conocen y les gusta. El clásico ejemplo de este fenómeno son las reuniones Tupperware. Están organizadas de manera que en lugar de decir sí a un extraño tras un mostrador, se dice sí a un amigo o pariente que nos ha invitado. Y sabemos que van a conseguir un beneficio por cada cosa que les compramos. El último principio es el del consenso. Estamos más dispuestos a decir sí cuando tenemos información de que mucha gente a nuestro alrededor también lo está diciendo.
Es decir, que los demás nos pueden evidenciar que es el producto más vendido y de mayor crecimiento. Y nos mostramos más dispuestos a decir, sí, esto es algo para mí, ya que todos a mi alrededor están haciendo lo mismo. Un gran número de investigaciones como la de Robert Cialdini se han llevado a cabo para ver lo fácil que es para nosotros actuar de estas tres maneras: en conformidad, con prejuicio o competitivamente. Al conocer más el proceso psicológico por el que pueden ser producidos estos efectos, los psicólogos sociales también desean desarrollar nuevas estrategias que puedan ayudarnos a ser más independientes, tolerantes y cooperativos.